Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas nuevamente a su canal Hijas del Rey. Yo soy Susi Gómez Juárez, Susana Gómez Juárez, y te estoy saludando desde Oaxaca, México, con mucho cariño como siempre. Y pues te quiero compartir un nuevo tema. Estamos en la 5ª temporada de Hijas del Rey, que lleva como título Los Milagros del Señor Jesús. Y hoy voy a compartirte un milagro de liberación. Y acuérdate que te hemos mencionado que en esta temporada estamos viendo milagros de sanidad física, milagros en la naturaleza y milagros de liberación. Y en este caso yo te voy a compartir el tema de una liberación cuando Jesús libera a un niño epiléptico. Pero basados en la escritura, pues aquí más que un niño epiléptico menciona en los evangelios, en Mateo menciona que es un muchacho lunático, y en Marcos y Lucas menciona que es un muchacho endemoniado, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la palabra de Dios. En los 3 evangelios se menciona de diferente manera, y solo les voy a dar a conocer en qué parte de la Biblia está este relato de esta liberación. Y en el caso de Mateo está en el capítulo 17 del 14 al 21. En el Marcos está en el capítulo 9 del versículo 14 al 29. Y en el Evangelio según San Lucas está en el capítulo 9 del versículo 37 al 43. ¿Sí? A mí me gustó compartirte en esta ocasión más el relato en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, ¿sí? En el Evangelio según San Marcos. Y dice así: dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora vamos a meditar en este pasaje, porque yo les mencionaba que estaba de acuerdo con la lectura de Marcos y no de Mateo, donde dice de un muchacho lunático, porque en la antigüedad, según un lunático, era porque creían que esta persona le llamaban lunático porque tenía una influencia por la luna. Esas eran las creencias antiguas. Pero
referían a una persona con una locura intermitente, o sea que no estaba siempre loco, sino por ocasiones le agarraba la locura. Entonces a ellos le llamaban lunáticos, con un cambio de humor, ¿sí? Según la psicología, pues un lunático tiene una inestabilidad emocional o cambios bruscos de humor, ¿sí? Temporales, no definitivos, ¿sí? No padece locura continua, sino por intervalos. Esto es lo que dice la psicología. Y en la Real Academia, pues según el lunático, se refiere a lo que anteriormente les decía. Bueno, pues ¿cuántos de nosotros hemos visto a personas con un carácter voluble? Decimos, ay, tu carácter es muy voluble, porque de repente estás contento y de repente te enojas, ¿sí? Pero es su tipo de carácter, no es que sean lunáticos, ¿sí? Ahora, la diferencia con un endemoniado, ¿sí? Es que un endemoniado pues es un poseído por una fuerza maligna, por un demonio, ¿sí? A veces Satanás mismo los ata y viven a expensas de ese demonio. Toda su actitud es en cuanto a él. Aquí dice que tenía un espíritu mudo, y cuando el Señor Jesucristo lo reprende, le llama espíritu mudo y sordo, ¿sí? Vamos a ver dos situaciones de este pasaje. El primero, la fe del hombre, ¿sí? Dice que estaban disputando ahí en la multitud, pero ¿cuál era la disputa? Fíjese que su fe de este hombre para liberar a su muchacho, a su hijo, era hasta poner la fe de que los discípulos tenían poder para liberarlo, porque primero fue a sus discípulos, los encontró y le dijo, liberen a mi hijo, ustedes que están cerca de Jesús, hagan el milagro de liberación, pero no pudieron. Pero él tenía esa fe. Viene el Señor Jesucristo, le dicen lo que estaba pasando e inmediatamente le pregunta al padre de familia desde cuándo estaba siendo atormentado y desde cuándo hacía todo eso, porque aquí en la narración, en el pasaje, en el capítulo de San Marcos, dice que el padre de familia dijo que este espíritu lo había llevado hasta el fuego para quemarlo, y al agua, no a un charquito, ¿verdad? Lo había llevado a lagunas, al mar, tratando de matarlo, y por eso él quería que lo liberara. Y entonces les dijo, y ahí le narró y le dijo, es que ya le dije a tus discípulos, pero ellos no pudieron liberarlo. A lo mejor hicieron el intento. No nos especifica aquí, no es explícitamente narrado de que ellos hicieron el intento y le dijeron, espíritu mudo y sordo, sal de ahí, ¿no? En un acto de liberación. Pero nos imaginamos que lo hicieron, pero no pudieron, ¿sí? Y él desde niño, imagínense, era un muchacho, ¿no? Pues no dice la edad, pero dice que un muchacho, entonces, pues ya nos imaginamos un muchacho de 18, 20, 22 años, que todos esos años había sufrido con este espíritu dentro de él. Estaba poseído, sí, por un demonio. Entonces el Señor Jesucristo le dice al Padre, ¿verdad? Al Señor, al hombre que si tuviera fe, su fe haría que él sanara, que él fuera liberado, porque le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. O sea, si tú crees, todo te va a ser posible. Entonces él dijo que creía. Creo, dice, ayúdame, ¿sí? Y cuando Jesús vio a la multitud, reprendió al espíritu. Y el espíritu, dice, clamando y sacudiéndose con violencia, salió del muchacho. ¿Y por qué en algunas partes dicen a un niño epiléptico? Porque cuando ustedes han escuchado médicamente, cuando hay epilepsia y les dan los ataques de esta epilepsia, cuando no se toman el medicamento, la gente que sufre de esto empieza pues a darle algunas sacudidas esa enfermedad,
de tal manera que sacan espuma por la boca, te muerden la lengua. Bueno, yo he visto porque trabajé de maestra y algunos de mis alumnos alguna ocasión tuvieron ese síntoma y pues sí, la verdad es que es dura la crisis que tienen los epilépticos, pero en esta ocasión no era una epilepsia, no era una enfermedad de epilepsia, sino era un demonio que lo estaba atormentando, estaba poseído el muchacho. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo libera, ¿sí? No lo sana de una enfermedad, sino lo libera de un espíritu mudo que lo había atormentado. ¿Y por qué lo atormentaba? Lo quería matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería que su alma le perteneciera y no le perteneciera a nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que analizar es que tan importante es, antes de ir a orar por un enfermo, de tratar de liberar a alguna persona, ahora como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, de tratar de ir a hacer el acto de liberación. ¿Qué tan importante es orar antes? Prepararse espiritualmente con oración y ayuno. No sé cuántos estén acostumbrados a ayunar, pero el Espíritu Santo le ayuda a uno. En algunas ocasiones que yo ayuno, yo le digo a Dios, ayúdame para que no me dé hambre, para que este ayuno sea con sinceridad, sea de corazón y que yo pueda hacer ese acto de ayuno. Y el Espíritu Santo le fortalece a uno. Entonces, yo cuando voy a ir a visitar a un enfermo, pues días antes, semanas, meses antes, me pongo a ayunar, a orar, y el enemigo está enojado, porque el enemigo no quiere que nosotros nos rindamos a los pies de Jesús y que estemos preparados para en contra de él, ¿sí? O sea, que estemos, como dice la palabra de Dios, ceñidos nuestros lomos, ¿sí? Con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, dando frutos del Espíritu Santo, que son, ustedes saben, amor, gozo, paz, paciencia. Él no quiere eso, el enemigo quiere que andemos lejos de Dios, que no tengamos temor de Dios para que los demonios no nos vean y tiemblen, como dice la palabra de Dios, sino que al contrario, nos reten. El enemigo nos reta. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer, como somos hijos de Dios, que hacer esa preparación. Entonces él estaba preparado porque era Dios. Pero sus discípulos debieron de haber orado, debieron de haber ayunado, porque él les dice, ¿no? Cuando sus discípulos ya están adentro, dice, de la casa, solos, le preguntan. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? No lo dijeron enfrente de toda la multitud, ¿verdad? Sí, el padre de familia dijo que ellos no habían podido, pero ellos le preguntan, ¿por qué? Y su respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hace muchos años yo tuve la experiencia de ver a un joven poseído, pero por Satanás mismo. Él lo quería matar. Estábamos en un campamento de jóvenes y pidiéndole perdón a Dios, que habíamos fallado como jóvenes, que habíamos estado lejos de la presencia de Dios, y arrepintiéndonos en una total muestra de arrepentimiento, todos unidos en oración, cuando se muestra Satanás y empieza a gritar con unos gritos tremendos, y todos nosotros pues seguimos orando para que la sangre de Cristo nos cubriera y que el demonio no nos tocara. Y este muchacho brincó todo un lago, imagínense, todo un lago, brincó de un lado a otro, un río, era un lago grande, muy grande, y llegó al otro lado. Y fueron los pastores y platicaron con él y les dijo, ya no me atormente, porque yo hice un pacto con Satanás y él es el que me está atormentando. Ahí fue donde yo tuve mi primera experiencia de ver cuando una persona está endemoniada, está poseída. Y la verdad,
debe uno estar preparado, mujeres. Debe uno estar en ayuno y oración. Cuando nosotros sentimos que el enemigo es el que está actuando en una persona en contra de nosotros, miren, yo lo que hago es orar, ayunar, pero también ponerlo en manos de Dios. El enemigo quiere destruir, quiere matar, quiere que vayamos al infierno, que nos perdamos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Vino para que nosotros seamos libres, no nada más de los espíritus inmundos, de Satanás, de sus demonios, sino que seamos libres de todo, que esa libertad que nos da el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres porque Él murió en la cruz del Calvario y dijo: tú ya no eres culpable, ahora yo he llevado tus culpas en la cruz del Calvario, ahora yo soy el medio para que tú estés salvo, ¿sí? Yo vine a expiar por tus pecados, la expiación de tus pecados fue en mi ser. Entonces tú eres libre, mujer, hombre, familias. Vamos a ser liberados por nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre, como fue en esa ocasión. Pero también preparémonos, no estamos exentos de que algún familiar, algún conocido, alguien tenga un espíritu inmundo, esté poseído de algún espíritu, y nosotros tengamos que orar, tengamos que reprender al espíritu inmundo, a ese espíritu malo, ¿sí? A través de el poder que nos ha dado y la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a hacerlo, ¿sí? Hagámoslo, mujeres, oremos. Siempre tengamos presente la palabra de Dios en nuestra vida. Oremos y la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Ahí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en este caso. Y la verdad, a mí sí me sorprendió mucho la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando Él menciona lo importante que es el ayuno y la oración. Sí, me impacta, porque la verdad es que sí tenemos que prepararnos espiritualmente. Yo me imagino cuando leo los capítulos, cuando preparo un poco este tema que yo voy a compartirles, me imagino el escenario y me imagino al Señor rogándole, porque ya toda la vida del muchacho había estado sufriendo con él. Porque de verlo nosotros, las que somos madres, al ver sufrir a nuestros hijos, sufrimos con ellos. Entonces este padre estaba sufriendo más cuando el espíritu inmundo, cuando este demonio pues lo trataba de matar. Él no quería que su hijo se muriera, ¿verdad? A lo mejor muy en el fondo de su corazón decía: ay, Dios mío, pues un día lo va a matar, o tal vez si muere deja de ser atormentado. Pero no, él quería que su hijo fuera liberado, y por eso buscó a nuestro Señor Jesucristo en medio de la multitud, ¿sí? Entonces nosotros así hagamos como madres, vayamos a los pies de Jesús a intervenir por nuestros hijos, ¿sí? Pero también estemos preparados para un hecho así, ¿sí? Pues espero este tema les haya gustado, les haya impactado como a mí, cómo es que nuestro Señor Jesucristo no nada más sanó enfermos, sanó cojos, ciegos, mudos, resucitó, ¿verdad?, muertos, sino que también hizo actos de liberación. Los demonios a Él se le doblegan. ¿Por qué? Porque los venció en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nosotros, sus hijos, también somos libres por esa sangre que Él vertió ahí. Entonces, mujeres, vamos a ser obedientes y pues vamos a cubrir con la sangre de Cristo a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ningún ser demoníaco, ningún espíritu inmundo, de lo que se trate, los toque, ¿sí? Pues yo te invito a que nos sigas en las redes sociales como Hijas del Rey. Vamos a compartirte estos temas, vamos a seguirte compartiendo. Vamos a terminar la 5ª temporada ya próximamente y empezamos una 6ª temporada, pero yo quiero que tú nos sigas en YouTube, en Instagram,
en Facebook, en TikTok, porque ahí están estos temas muy importantes, muy interesantes, ¿sí? Ver la diferencia entre un muchacho epiléptico, lunático o poseído, ¿sí? Endemoniado, ¿sí? Y cómo Jesucristo lo libera. Y como este caso, hubo muchas mujeres. Así es que síguenos en estas redes sociales, síguenos, suscríbete si no te has suscrito en el canal de YouTube de Hijas del Rey. Ahí están muchos temas que van a servir para tu vida. Me dio mucho gusto compartir contigo y pues nos vemos pronto.